La educación del ser, ese es de alguna manera el principio que guía la Fundación Promete. Su máximo responsable viene hoy desde Logroño, Riojano, y nos acompaña, ya que en Navarra se va a poner en marcha este año, este verano, un campamento o una iniciativa bueno, realmente parte de la Fundación Promete y parte de una idea diferente de educar a los chavales. Damos la bienvenida a Luis Cacho. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. La educación del ser, ¿de qué hablamos? En efecto, bueno, este es el título que hemos dado a nuestro modelo, a nuestra propuesta educativa, que es diferente, innovadora. Fundación Promete básicamente es una organización sin ánimo de lucro con esta propuesta metodológica de renovación del paradigma educativo, que podríamos resumir en tres términos: educación personalizada, que atenda al estilo y a las capacidades de cada persona y a los intereses de cada persona; educación vocacional, que facilite de una forma temprana experiencias preprofesionales, vocacionales, variadas, ricas y tempranas; e inclusiva, que facilite a los individuos relacionarse, conectarse con el fruto de su propio aprendizaje, con el resultado de los proyectos de aprendizaje de la persona. ¿Y cómo surge esta iniciativa o esta nueva corriente en el ámbito educativo? Quizá por el alto índice de fracaso escolar que cosecha nuestro país, un fracaso escolar muy notable respecto a otros países, por ejemplo, del norte de Europa. Siempre se pone quizá como ejemplo Finlandia. Se debe principalmente esta nueva vía bueno, pues tras tener en cuenta, ¿no? Quizá esos datos de un 25% de fracaso escolar en España. Bueno, realmente hay muchas razones por las que dedicarse a la educación, ¿no? Como dice José Antonio Marina, es la ciencia que se ocupa de la supervivencia de la especie, que es una declaración ya impactante, ¿no? Por lo tanto, hay muchas razones para preocuparse por tener una mejor educación. Realmente es el trabajo de la humanidad, garantizar un relevo generacional bueno que mejore las circunstancias y la calidad de vida general, ¿no? Claro, a la hora de ponerse manos a la obra, pues se pueden hacer muchas cosas. Fundación Promete es una organización que se ha propuesto elaborar una visión general, global, muy elevada, muy abstracta si se quiere, de cambio. ¿Cuáles son los factores del paradigma educativo que creemos que habría que cambiar? Pues fundamentalmente evolucionar de una educación estandarizada, igual para todos, a una educación que se adapte mejor a las capacidades y los intereses de las personas. ¿Y una educación pública con estas características es factible ahora mismo? Bueno, todo necesita su tiempo y más no podemos pretender cambiar en unos pocos años lo que la humanidad no ha conseguido en toda la historia, ¿no? Pero es importante que la sociedad visualice este norte o este destino, aunque este trayecto pueda durar unos cuantos años, tal vez décadas incluso, y evidentemente es un trabajo colectivo. Nosotros solamente queremos poner el puntero láser donde creemos que están los factores críticos para la educación de los ciudadanos del siglo XXI. Sí, de alguna manera estáis tratando de saber, ¿no?, cuál es la vocación de un alumno, algo que a veces es muy complicado, ¿no? Hasta cierta edad uno no sabe muy bien para qué está más preparado o para qué, bueno, pues tiene unas mejores facultades. Es difícil en muchas ocasiones, ¿no?, decidirse. ¿Cómo se puede descubrir la vocación de un chaval de 10 años? Bueno, a veces las cosas parecen muy difíciles, pero hasta que se descubre cómo son y cómo se pueden afrontar de una forma simple y natural. La vocación es aquello que siente una persona con pasión y nada mejor que preguntarle al propio individuo. A veces infravaloramos la respuesta que nos dan los propios jóvenes. Nadie mejor que el propio joven sabe Sí. qué es lo que quiere, qué es lo que le emociona, qué es lo que le apasiona, y generalmente lo que le faltan son los medios para experimentarlo y para que eso se constate y cristalice. Y esto es Campus Promete, el proyecto que traemos aquí a Pamplona. Sí, decís también, Luis, que a veces la educación está, se sitúa al margen de la calle. ¿Por qué? Al margen de la calle, De la ¿en qué sociedad, de sentido? las necesidades que tiene esta sociedad. Bueno, no es que esté al margen, realmente la educación ha sufrido en estos últimos años, esta última década, de cambio brutal en todos los parámetros de la sociedad.
la educación se ha quedado todavía en el siglo XX, en el sentido de que es el resultado de un modelo que corresponde a una sociedad industrial y al pensamiento general y cultural que es una sociedad industrial, estandarizada, enfocada a la profesionalización, a la adquisición de conocimiento y competencias profesionales, y creemos que este no es el paradigma óptimo para el siglo XXI, que debe ser un paradigma centrado en el individuo, centrado en la seguridad, en la estabilidad emocional y en la definición de un proyecto de desarrollo personal. Y después vendrá sobre ese proyecto de desarrollo personal los conocimientos, las competencias, con una persona que quiere adquirirlos y que está concentrada con todas sus facultades en adquirirlos. Es poner un poco el orden, el cambio de prioridades mismo, ¿no? Y el orden exacto. Empezar por la persona, dedicarle más tiempo, más atención a la persona, a escucharle, a valorar y a aceptar dando toda la dignidad a sus emociones, a sus intereses. Aunque sean niños de 6, 8, 10 años, hay que valorar lo que nos dicen y saber leer entre líneas lo que nos están diciendo. Y en todo esto, ¿dónde se encuentra la disciplina, el esfuerzo, la responsabilidad? ¿En qué grado ponemos, en qué escala de prioridades? Muy buena pregunta, porque claro, cuando uno porque sin esfuerzo y sin disciplina, difícilmente se sale adelante, ¿eh? Bueno, exacto. Lo primero que constatan los jóvenes que vienen a Campus Promete es el trabajo que cuesta hacer un proyecto personal y hacer algo con lo que se identifica, ¿no? Y sobre todo descubren que ellos tenían un sueño personal, pero que para convertirse en realidad necesitan a los demás, y de ahí emana toda una dimensión ética y de solidaridad y de colaboración, que es la tónica general dentro del campus, ¿no? Entonces, bueno, el esfuerzo es una sensación subjetiva. Cuando el trabajo se aplica a algo que ha decidido uno mismo, la sensación de esfuerzo desaparece. Entonces es posible dedicar más de 10.000 horas de forma sistemática durante más de una década a desarrollar tu verdadero talento. Pero para eso tienes que saber cuál es, tienes que haberlo experimentado. Eso yo lo entiendo quizá ya en personas maduras, pero también en un chaval de 16, 17 años, con toda la revolución que un preadolescente o adolescente tiene en ese momento, ¿no? Nadie más que un adolescente tiene energía potencial que liberar. La cuestión es que la liberen de la forma adecuada y en la dirección que ellos conscientemente elijan. No puede ser de otra forma. Es decir, la disciplina la tienen que aprender en el trayecto de su propio camino, no por el ejercicio de la autoridad de los demás para ir por un camino que no sea el suyo. Por lo tanto, esta primera sabiduría, que es ser consciente de mi identidad, quién soy, quién quiero ser, qué quiero hacer, por dónde quiero ir, basadas en las experiencias prácticas, constatables, valorando el feedback que los demás les dan del resultado de su esfuerzo y de su trabajo, es la mejor forma para que la persona se comprometa con el máximo esfuerzo, que es desarrollar una vocación profesional hasta los límites de nuestras capacidades. Tenemos una nueva reforma educativa contestada desde determinados sectores de la enseñanza. ¿Qué tiene de positivo y negativo, o sea, si lo ves, Luis, la nueva reforma que plantea el ministro Wert? Bueno, si me permites, no me voy a pronunciar. Fundación Promete es un proyecto para el cambio educativo, pero es para un cambio educativo profundo y en el más largo plazo. No tenemos nada que decir ante una reforma u otra en el corto plazo. Es decir, creemos que bueno, el proceso legislativo, el proceso parlamentario tiene una mecánica que se basa también en la opinión pública, en la aceptación pública de un modelo. Es ahí donde trabaja Fundación Promete, en la difusión de unos principios educativos que tal vez no sean los que vayamos mañana en el currículo, en el boletín oficial del Estado o en los centros de nuestros hijos,
pero que son los que van a inspirar el cambio que podamos ver dentro de una década. Y son cambios profundos. Claro, y las nuevas tecnologías desde luego ya se han impuesto y obviamente no hay educación sin nuevas tecnologías. ¿Qué papel están teniendo y qué futuro depara a los actuales alumnos bueno, y realmente expertos, ¿no?, en el campo de la tecnología? Sí, bueno, la tecnología, más allá de la tecnología, es decir, la tecnología como herramienta de aprendizaje en cualquier campo y en todo su espectro de uso, ¿no? La tecnología es inevitable, pero afortunadamente está aquí, ha llegado. Nunca antes, en toda la historia de la humanidad, los individuos tenían acceso al conocimiento de una forma autónoma. Esto es una gran ventaja que tenemos que saber formatear, dosificar adecuadamente. Ya se vienen haciendo muchos esfuerzos, pero la tecnología básicamente permite romper la unidad de acción en el aula también, porque el profesor ya no es la única fuente de conocimiento, es más, las fuentes de conocimiento hay que saber encontrarlas, contrastarlas, reelaborarlas y finalizarlas en unos formatos que sean comunicables, publicables, compartibles socialmente. Y es esta metodología la que proponemos nosotros, utilizar la tecnología como herramienta para el acceso, la elaboración y la publicación del conocimiento. Y la materialización de toda esta serie de valores la vamos a tener aquí en verano, en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona, donde se va a poner en marcha el Campus Promete, bueno, pues, con jóvenes, chavales de 10 hasta los 18 años. ¿Qué metodología se va a emplear allí y cómo va a transcurrir ese campus? Bien. ¿Y quién puede acudir también, no? Exacto. Puede acudir cualquier joven de 10 a 18 años, no hay ningún tipo de proceso de selección ni de evaluación. Fundación Promete trabaja para el desarrollo del talento de todas las personas. Es omnicomprensivo en cuanto a la temática de los proyectos que pueden realizar los chavales. Cualquier idea, cualquier propuesta, esto sí que es lo importante, es el propio joven el que decide qué quiere hacer. Esta es la pregunta lema, digamos, ¿qué quieres hacer? Ven a Campus Promete y te ayudamos a realizarlo y a finalizarlo y a tener una experiencia positiva. Todo está pensado para este marco que finaliza cada día en Baluarte, el mejor escenario posible, en forma de un show abierto a las familias, amigos, las personas que nos quieran acompañar. Cada día de 8 a 9 de la noche podremos ver los proyectos y las propuestas de todos los chavales, desde proyectos de investigación científica, presentaciones temáticas en cualquier campo de conocimiento, hasta actuaciones, exposiciones de obras literarias, plásticas, audiovisuales, sin fin abanico de disciplinas, ¿no? Sin divertido. duda. Luis, lo cierto es que ya se ha celebrado este campus en otras ciudades, por ejemplo en Madrid. ¿Con qué grado de satisfacción y sobre todo con qué logros también, ¿no?, para los chavales? Muy bien, pues incluso para sorpresa nuestra superaron todas las expectativas. De hecho, nosotros ahora lo definimos como una experiencia transformadora, cosa que no nos atreveríamos a decir si no tuviéramos los testimonios fehacientes de este cambio, de este impacto fuerte que supone para un joven constatar que ese sueño que tiene él en la cabeza es realizable y que puede finalizarlo hasta ofrecerlo a los demás finalmente, ¿no? Más del 50% de repetición de alumnos de la primera edición a la segunda, muchos testimonios de sorpresa incluso en los propios centros educativos de cambios de actitud, de estabilidad emocional, de concentración, de mayor atención en el trabajo. Cuando la persona se ve afectada en su núcleo, todo cambia. No hay que extrañarse que un chaval venga a hacer un proyecto de teatro o de música y después mejore en matemáticas, porque él ha cambiado. Bueno, importante sin duda alguna la educación del ser, la educación vista, por supuesto, desde una perspectiva bueno, de la persona, no tanto solo del aprendizaje de conocimientos de forma mecánica, quizá, sí el aprendizaje o el autoconocimiento, ¿no?, podríamos decirlo. Así, bueno, nos quedamos con la Fundación Promete. Luis Castro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer y que sea un éxito también aquí ese campus que tendrá lugar en verano en Baluarte. Nosotros seguimos adelante a las 5 menos 25 minutos, vamos a hacer
una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y después vamos a hablar de la situación que atraviesa Colombia desde un punto de vista fundamentalmente. Hablaremos de los derechos humanos en este país.